Todo trader necesita un mapa para identificar dónde el mercado tiene zonas de interés. Hoy vas a descubrir cómo funciona mi sistema de lineales, 3 tipos de líneas o zonas que te ayudarán a marcar áreas clave donde el precio toma decisiones. Muchos traders trazan líneas sin criterio y terminan con gráficos llenos de rayas que no dicen nada. Este sistema de lineales organiza esas líneas en 3 niveles: lineal 1, lineal 2 y lineal 3. Metafóricamente es como un arquitecto que diseña planos. Cada línea tiene un propósito, se dibuja por dibujar. Vamos a la pizarra para poder entenderlo detalladamente en ese paso a paso. Entonces vamos a entender sistema de lineales. ¿Qué es? Prácticamente es el conjunto de análisis para identificar niveles o zonas de alta probabilidad de interés para tomar decisiones. Ese es el sistema de lineales. El lineal 2, para ser más exacto, ¿qué es y dónde lo ubicamos? Entonces, es una zona de interés mayor. El lineal 2 es una zona de interés mayor y lo vamos a ubicar exactamente donde empieza el impulso. Recuerda que hablamos en secciones anteriores sobre lo que es tendencias bajistas, alcistas, cambios de tendencia, pero ahí leímos cómo es un empiezo de un impulso, un término de un impulso, y de retrocesos también, y leer en sí la estructura. Entonces, en este punto es entender dónde empieza el impulso. La zona en sí, el nivel de lineales 2 es donde empieza el impulso. Lo identificamos en la tendencia actual y en la tendencia anterior. ¿Con eso me refiero? De esta manera, mira. Pueden observar por aquí, este es un impulso, un retroceso, otro impulso, un retroceso, y esto es un impulso, por supuesto que sí. Aquí empieza el impulso, aquí termina, aquí empieza y aquí termina. Está claro y firme. Bien, entonces este vendría a representar el lineales 2, donde empieza exactamente aquí, donde empieza aquí. Me dejo entender aquí también. Ese vendría a ser una tendencia alcista. Todo esto vendría a ser una tendencia alcista actual. Pero por supuesto que también puedes evaluar la tendencia anterior. La tendencia anterior, pasado, prácticamente es bajista. Ya que si esto es alcista, esto es bajista. Donde empieza el impulso, vendría a ser de forma contraria, ¿verdad? Ya que es bajista. Aquí empieza, aquí también, aquí empieza, aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Definitivamente es aquí entonces. Bien, puedes marcarlo así, pero así que sea, así como está este ejemplo, como lo estoy haciendo. Bien, cuando lo marcas, llévalo para el uso futuro, porque para eso nos va a servir. Bien, para eso nos va a servir. Si está aquí abajo, bien, mira, por ejemplo, puedes marcar en este punto, aquí, sí, pero ya está utilizado, ya no sirve mucho. Si lo pones por aquí abajo, ya no sirve exactamente. ¿Por qué? Porque ya ha sido utilizado, o sea, el mercado ya avanzó. Nos sirve para la utilización futura. Todo análisis de los sistemas de lineales nos va a servir para la utilización futura, porque es nuestro trabajo poder invertir en el comportamiento actual y que avance en el futuro y así poder ganar. Entonces, mira, podemos marcarlo de esta manera en la tendencia anterior y en la tendencia actual. Si está todo claro, entendible este asunto, está excelente. ¿Qué más? Nos va a ayudar a identificar oportunidades de entrada, de compra o de venta, de acuerdo a la tendencia. Prácticamente estos son zonas de evaluación. Si es lo más recomendable va a ser que tú lo utilices en la tendencia actual. Es una zona muy económica, definitivamente económica. Es decir, que si el precio retrocede a estas zonas, tú ya puedes abrir una oportunidad en esa zona. Y para tener una mejor confirmación es que tú evalúes unas confirmaciones dentro de la zona. Por eso dice por aquí zonas de evaluación. El siguiente punto es que nos ayuda a identificar niveles de take profit y stop loss. Con esto me refiero a que si tú entras aquí o abres una operación, porque el precio va a retroceder, ¿verdad? Entonces tú abres una operación aquí. Tu stop loss puedes poner los puntos más abajo, un pip, 2 pip más abajo, de donde empieza el impulso, por aquí más o menos. Y tu take profit al nivel de lineales 2 de la estructura anterior. Si esto es bajista, a este nivel marcado puedes poner tu punto de take profit, porque así la estructura se va a combinar o va a avanzar, porque normalmente, como te das cuenta, el precio rompe generando un máximo más alto. Aquí también rompe generando un máximo más alto, y este máximo más alto, ¿dónde llega? Al lineal 2 de la estructura anterior.
Entonces después de este retroceso y el precio va a avanzar aquí nuevamente, donde probablemente va a llegar a lineales 2 de la estructura anterior. Entonces debe combinarse de esta manera esta situación. Me dejo entender. El lineal 2 representa las zonas principales de soporte resistencia. Recuerden, en temas de soporte resistencias, mercados en rangos laterales, ¿qué pasaba? Se definía o se identificaba un soporte o bien una resistencia de 2 puntos como mínimo. El tercer punto se podía entrar, en el cuarto también, ¿lo recuerdas? Entonces, en el lineal 2 es que no es un punto cotizado aún, es un punto limpio que recién va a ser cotizado, que no son 2 puntos, tampoco son 3, sino que es el primero para que cotice en la segunda. Entonces prácticamente representa como zonas principales más potentes que soporte resistencia. Vendría a ser la base principal del mapa, las paredes del mercado, definitivamente. Entonces ahora vamos al ejemplo de lineales 2, al ejemplo gráfico. Entremos a TradingView. En el TradingView podrás ver análisis, ya sea, este análisis puede ser en cualquier activo que tú operas o te guste, sea el mercado de Forex, el mercado de divisas, las materias primas, los índices o cualquier otro activo, ¿bien? Puedes observar aquí una estructura alcista, una tendencia bajista, alcista y así. Prácticamente tiene muchos cambios para poder leer e interpretar. Entonces, empecemos por donde, aquí, por esta estructura, tendencialmente alcista. Entonces tú vas a marcar donde empieza el impulso. Esto vendría a ser un impulso completo. Por supuesto que sí, es un impulso completo, un retroceso, un impulso. Este retroceso sí que es un poco más profundo. Hasta aquí es un retroceso, por supuesto. Aquí también es un impulso, pero hasta aquí es un nuevo máximo. Por aquí ya es ruido, es una cotización, ¿verdad? Es una acumulación, pero hasta aquí es un nuevo máximo. Entonces es un alto más alto, un nuevo retroceso. Bueno, aquí también, claro que sí, pero también no ha roto la estructura anterior. Entonces esta cotización podríamos decir que sí hasta aquí, porque es entendible, aunque es pequeño y es ruidoso. Es mejor que rompa siempre así. Entonces de esta manera es lo que es la estructura de esta tendencia. Entonces nosotros vamos a marcar donde empieza el impulso. Aquí empieza y aquí lo marcas definitivamente. Aquí empieza y aquí lo marcas definitivamente. Y donde empieza el impulso, bueno, aquí empezaba. Puedes marcar todo esto, porque todo esto prácticamente es un retroceso. Todo esto es un retroceso y aquí empieza el nuevo impulso. Entonces fue el ruido. Entonces aquí empieza el impulso. Retrocede, aquí empieza. Es un pequeño movimiento. Ok, lo marcas también donde empieza el impulso y aquí también. Bueno, aquí casi me olvido. Aquí también. Entonces prácticamente lo debes marcar de esta manera o se debe entender de esta manera. Esa es la zona, la forma como se marca el sistema de lineal número 2. Claro que también puedes marcar una forma de líneas. Puedes marcar en esta forma con una línea nada más. También es válido, no digo que está mal. Sin embargo, es mejor como una zona, ya que el precio no es un punto, no se mueve a un punto perfecto, exacto. Es una zona para poder evaluar ya la confirmación, la entrada, no es un punto perfecto. Entonces es una zona correcta. Ves como el precio aquí intentaba regresar, pero no pudo. ¿Por qué no puede retroceder? Porque significa que la tendencia está rápida y fuerte. Recuerda que en lecciones anteriores hablamos sobre la velocidad, la fuerza tendencial, ¿verdad? De cada estilo, de cada fuerza bajista, estructuras rápidas, normales o lentas. Entonces esto es fuerte, por ese motivo no llega. Aquí el precio avanza, retrocede profundamente. Aquí sí llegó bien, entonces el lineal es 2. ¿Se puede hacer una entrada? Por supuesto que sí. Aquí también, sí, retrocede, se puede realizar entrada. Supongamos que tú realizas una entrada en este lineal o entraste en este lineal número 2. Entonces tu stop loss pones un puntos más abajo. Recuerda que hablamos, que dije hace rato, que nos ayuda a identificar niveles de stop loss. Entonces nos va a ayudar a identificar un nivel de stop loss correcto por aquí abajo, que también nos ayuda a identificar niveles de take profit. Entonces nos va a ayudar a identificar niveles de take profit. ¿Dónde? La estructura anterior también tiene sus impulsos, donde empieza el impulso. Aquí empieza, por ejemplo, un impulso,
Aquí también empieza un nuevo impulso, entonces varios niveles. Aquí ya llegó, no nos sirve tanto entonces porque ya llegó. Si aquí entrabas, bueno, aquí era tu punto de take profit, pero aún no llegó. Si no llega al siguiente punto, prácticamente vendrías a poner aquí. Bien, y si llegó hasta de más, mira, llegó, subió más incluso. Entonces un buen punto de take profit, por supuesto que sí. Entonces es así como tú vas marcando los sistemas de lineales y también vas entendiendo cómo se entra. Aquí por ejemplo también llegó, no de forma tan exacta, pero llegó para poder entrar. Aquí también para poder evaluar y entrar. Bien, aquí también, claro que sí, sin embargo tuvo un respeto mínimo. Ya no tuvo un respeto largo, ¿verdad? Mira, respetó hasta aquí y después se regresó. Bueno, tal vez era mejor entrar una entrada más pequeña, ¿verdad? Y aquí al fin decidió romper. Aquí ya está rompiendo, aquí también rompe. Bueno, ya es una historia de un nuevo cambio de tendencia. Eso también ya sabes cómo leerlo, ¿verdad? Entonces, hasta ahora sabes cómo se lee en los lineales 2. Continuemos. El lineal 3. ¿Qué es y dónde lo ubicamos el sistema de lineal 3? El lineal 3 es una zona de interés intermedia, lo vamos a ubicar donde termina el impulso. Prácticamente es lo contrario, ¿verdad? A un sistema de lineal 2. El lineal 2 es donde empieza, pero este lineal 3 es donde termina el impulso. Aquí empieza, aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Entonces esta zona lo vamos a marcar donde termina, aquí termina, ¿verdad? Aquí empieza, aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Bueno, aquí todavía no ha terminado. Cuando empiece su retroceso va a terminar y vamos a marcar otra vez ahí. Entonces de esa manera es como se marca. Lo vamos a identificar en la tendencia actual. Claro que también lo vas a poder ver en la tendencia anterior. Sin embargo, para nuestra utilidad, porque nosotros necesitamos el análisis para utilizarlo, para entrar, para hacer análisis. Entonces va a ser importante para, bueno, utilizarlo, identificarlo, analizarlo en la tendencia actual. ¿Me dejo entender? Entonces nos va a ayudar ese tipo de análisis de sistema de lineal 3 a identificar oportunidades de entrada, de compra o de venta. Muy similar al lineal 2. También nos dice que son zonas de oportunidad de entrada, son zonas de interés donde podemos hacer reentradas, es decir, tú ya tenías una compra por la parte baja y entonces el precio retrocede y puedes hacer una nueva entrada en ese lineal 3 por aquí, que también nos ayuda a identificar niveles de take profits y mantener operaciones. Bien, a niveles de take profit, decir qué pasa si tú ya tenías una compra por aquí, o entraste en lineales 2 o entraste en lineales 3. Entonces el punto de take profit de salida vendría a ser el máximo anterior. Por ejemplo aquí, si tú tienes una compra por aquí, entonces tu salida puede ser por aquí, a máxima romper, porque como ves el precio siempre rompe. Aquí también rompe. Entonces el factor común es que siempre rompe. Entonces si tú entras en este punto y sales por aquí, es una forma más garantizada de que vas a salir ganando. Bien, claro que rompe, entonces puedes poner también un nivel más alto, por supuesto. Que decía el sistema de lineal número 3, que puedes medir con lineal 2 de la tendencia anterior. Entonces también puedes utilizar ambos, lineal como punto número 1 de take profit, el máximo a romper, y el punto número 2 del lineales 2 de la tendencia anterior. Entonces ya tienes puntos de take profit 1, puntos de take profit 2. Entonces ya vas mejorando así el análisis. Ahora también que te ayuda a mantener operaciones, es decir, que si tú ya tenías una compra por un punto más abajo, o sea por aquí o por acá, entonces el precio avanza, ¿verdad? Entonces cuando retrocede uno se asusta, dice que el precio se va a regresar y ya no voy a tener ganancia, ya estuve ganando, se va a regresar y ya no voy a tener ninguna ganancia, se asusta uno. Entonces te ayuda a entender que el precio con lineal 3 que va a retroceder tranquilamente, mínimamente a estas zonas. Va a retroceder y este retroceso es normal. Entonces cuando tú entiendes esto, puedes mantener con normalidad tus operaciones cuando tenías compras por la parte baja. Funciona de la misma manera en una tendencia bajista, de forma contraria, por supuesto. Ahora, la forma de marcar, muchos se confunden en esto. Puede ser de esta manera, mira, observa bien aquí. Puede ser de esta manera exactamente, o puede ser así, también no hay ningún problema. O puede ser de esta forma intermedia. Se supone que es un punto máximo donde termina el punto máximo. Como dije, aquí está bien, un punto intermedio.
No hay una forma perfecta de marcarlo. Bien, pero tampoco que sea así, ¿verdad? Y estaría distorsionado. ¿Dónde está? ¿Dónde termina? ¿Dónde está el máximo? Siempre debe ser donde la zona, ¿verdad? Así por acá. Es una zona intermedia, como dije. Como dice por acá, es una zona de interés intermedia. Me dejo entender. Continuemos. El sistema de lineal número 3 representa zonas de reacción secundaria, menos fuerte que las principales. Como ya lo decía, son como calles secundarias que no son avenidas principales, pero sí guían el tráfico, que es decir que sí son importantes, hay que tomarlo como interés, por supuesto que sí. Vamos al ejemplo gráfico en el TradingView para que lo entiendas. A ver, en el TradingView, a ver, analicemos en este punto. Ok. En esa tendencia bajista. ¿Es bajista? Sí, se puede ver que sí es bajista. Entonces, ¿dónde estaría? ¿Dónde termina el impulso? Aquí es un primer impulso bajista, rompimiento bajista, retroceso, no rompe, un impulso bajista, un retroceso, un impulso, retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. Y ya el resto es historia, podemos ver, el resto es historia. Entonces, ¿dónde termina? Puedo observar que termina aquí. Aquí termina y aquí termina. En fin, es una tendencia bajista. Entonces lo tienes que marcar de esta manera. Así. ¿Ves cómo ha respetado el precio dentro de esa zona? No exacto, porque es una zona intermedia. No exacto. Aquí también, por supuesto. Podemos seguir marcando así. Aquí también, claro que sí. Bueno, en este caso no logró llegar. Bien, va a haber situaciones. Aquí sí llegó casi exacto, ¿verdad? Exacto, llegó aquí. Aquí se pasó un poco. No hay ningún problema. Aquí no llegó. Puedes marcarle un poquito más aquí abajo, pero aún así no llegó. Bien. Y aquí prácticamente, ¿qué podríamos decir? Aquí termina. Bueno, se pasó demasiado. Sí, va a haber también situaciones donde se pasa demasiado. ¿Qué pasa si se pasa de más? Claro, si se pasa de más, seguramente va a llegar a dónde. A ver, déjame poner un color adecuado. Ahí, mira. Va a llegar aquí. Si no llega al lineales 3, va a llegar seguramente al lineales 2. Aquí, si no llegó al lineales 3 con exactitud, va a llegar seguramente hasta donde. A ver, vamos a eliminar esto. Hasta el lineales 2. Porque el lineales 2 es donde empieza y aquí te empieza el impulso. Entonces el precio, tras un retroceso, bien va a llegar a un lineal 2 o a un lineal 3. Esa es la lógica de la estructura. El retroceso va a llegar a lineales 3 o a lineales 2. Son zonas de interés. ¿Y aquí por qué se pasa? Bueno, llegó a lineales 2 en este caso. Pueden observar lineales 2. Lineales 3 lo ignoró. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay esta diferencia? Quiero que entiendas esto. Se da por el motivo de que las tendencias tienen diferentes velocidades, diferentes fuerzas. Porque recuerda que hablamos sobre tendencias rápidas, de tendencias normales y tendencias lentas. Entonces ese ciclo suele cambiar. Aquí pueden observar que es una tendencia normal. Incluso aquí empezó con fuerza. Normal, pero aquí ya se convierte en una tendencia similarmente lenta. Porque tiene retrocesos muy profundos y rompimientos pequeños. Mira, rompimientos demasiado pequeños. Entonces así va cambiando la estructura. Entonces por ese motivo también tiene retrocesos profundos. Algunos tienen retrocesos pequeños cuando la tendencia es rápida, ¿verdad? Así puedes identificar aquí también lineales 3, aquí también. En todo puedes identificar lineales 3 con lineales 2. Continuando, vamos por entender el lineal 1. ¿Qué es y dónde lo ubicamos? El lineal 1, prácticamente, ¿por qué recién lo explico? ¿Por qué no lo explicas al inicio, verdad? Mira, aquí es el motivo. El lineal 1 es una zona de interés. Bien, el lineal 1 es una zona de interés decisiva. Lo ubicamos en la combinación de lineales 2 y lineales 3. Es decir, es la fusión. Por eso lo explico ahora recién. Es la fusión del lineal 2 y lineales 3. Bien. Lo identificamos en la tendencia actual. Claro que podemos ubicarlo también en la tendencia anterior. Claro que sí. Sin embargo, es mejor para la tendencia actual porque ahí vamos a utilizarlo, ¿verdad? Entonces, mira, esto vendría a ser un tranquilo lineal 3. Una identificación tranquila de lineales 3, ¿no? Lineal donde terminó el impulso. Bueno, aquí para ser más exacto. Aquí terminó, aquí empieza, aquí termina, lo marcas, perfecto. Aquí el precio retrocede, ya respetó. También marcas tu lineales 2 tranquilamente, o sea, no quiero que te hagas
conflicto en esto, ¿verdad? Tú marcas tranquilamente tu lineales 2 también. Excelente, aquí está marcado. Entonces pudo haber llegado bien el lineales 3 o el lineales 2. En este caso llegó al lineales 3 y respetó. Subió. Entonces nuevamente haces la misma análisis. Aquí es un lineal 3. Excelente, marcado. Nuevamente haces tu análisis tranquilamente y dice aquí es un lineales 2. Excelente también. El precio va a retroceder y seguramente va a respetar una zona de lineales 3 para poder subir cuando retroceda, por supuesto, o en lineales 2 cuando retroceda. 1 de 2. Sin embargo, tras hacer tus análisis se unen. Este lineales 2 con este lineales 3 se unieron como una zona misma. Puedes observar. Como una zona misma se unieron ahí. A ver, que esto se nos apegó. Puedes observar ahí. Lineal 3 con lineales 2 se unieron y aquí crearon una zona. No es soporte, porque soporte sería ya cotizando con 2 puntos. Aquí se sigue un punto nada más cotizado, que recién va a ser cotizado por segunda vez. Entonces esta unión de zonas crea el lineal 1. Se representaría o se llamaría como una zona del lineal 1. ¿En qué nos ayuda? Bien, aquí está. Nos va a ayudar a identificar oportunidades de entrada o de compra, porque realmente los sistemas de lineales son para identificar zonas de oportunidad. Entonces, pero sí son estas decisivas. ¿Con qué me refiero a decisivas? Es que ahí va a tomar la decisión el precio, si seguir subiendo con mayor potencia para seguir siendo alcista, o si es que falla va a empezar el cambio. Entonces el lineal 1 es decisiva por ese motivo. Nos va a ayudar a identificar niveles de stop loss. Claro, también el punto de stop loss aquí va a ir como entender lineales 2, porque aquí también está el lineales 2 en sí. Entonces el lineales 2 nos ayuda a identificar niveles de stop loss. Entonces como se unen también sigue siendo de la misma manera. Niveles de take profit también en niveles más altos, claro, como se lee con el sistema de lineales. Entonces, este sistema de lineal 1 representan zonas de interés donde el precio puede girar o acelerar, es decir, continuar con mayor fuerza esa misma tendencia o cambiar, ¿verdad? Entonces, es por esos motivos decisivo. Son como intersecciones, lugares donde el mercado decide si sigue o cambia. Claro que está el texto. Vamos a ese ejemplo gráfico en el TradingView. A ver, en el TradingView, tras tu análisis de lineales 2 y lineales 3 vamos a encontrar, aquí es tendencia bajista. A ver, aquí este es un lineal 3. Mira, puedes observar que aquí empieza el impulso, un impulso. Todavía estaba empezando su cambio. Aquí ya no genera movimiento bajista, entonces es un retroceso. Nuevamente aquí genera un impulso hasta aquí y retrocede. Respeta el lineal de 3. Claro, tú también vas a marcar con normalidad tu sistema de lineal número 2, porque también otra probabilidad es que llegue aquí, claro. Pero como tú ya entiendes, de acuerdo al estilo de la velocidad de la fuerza tendencial, va a respetar posiblemente la zona de lineales 3 o lineales 2. Si esto es un rompimiento fuerte, parece una estructura normal, entonces posiblemente va a respetar zonas de lineales 3. Si es lento, sí, lineal 3 casi no sirve. Si la estructura es lenta, nuevamente te digo, la estructura es lenta, difícilmente va a respetar lineales 3. Es más, no tienes por qué considerar el respeto de lineales 3, porque tiene rompimiento pequeño, es lento, entonces debes preferir las zonas de lineales 2, porque va a tener un retroceso profundo, si es que fuera una tendencia lenta. En este caso es una tendencia normal, entonces prioriza lineales 3, incluso también lineales 2, pero lineales 3 tomó su respeto. Generó un nuevo rompimiento, entonces tú sigues marcando tu sistema de lineales. Lineal 3 dices aquí y lineales 2 por aquí. Mira, este lineal 3 está por la zona, bueno, como te había dicho, tú siempre debes priorizar zonas en marcación del 50% de todo el impulso. Si de aquí hasta aquí empieza el impulso y aquí termina, el 50% es más o menos por aquí. Y siempre tus zonas de lineales 3 deben estar en el 50%. Esto quiero que entiendas. Préstame atención. Lineal 3 siempre debe estar en el 50% de ese impulso o hacia abajo, si es alcista. Por ejemplo, si es alcista, lineal 3 debe estar en el 50% de este impulso para ser coherente tu zona de lineal 3. Bien, por aquí.
Pero ¿qué pasa? ¿Se puede marcar por aquí? ¿Se puede? Sí se puede, sin embargo no tiene tanta utilidad, porque estarías marcando tu zona de interés, una zona cara. Y comprar caro cuando el precio está subiendo no es acciones de un buen trader o de un buen inversionista. Siempre se debe comprar barato si el precio está subiendo, y se deben vender caros si el precio está bajando. Entonces eso quiero que consideres. Por ejemplo, aquí el precio está subiendo, aquí termina el impulso y empieza su retroceso. Entonces mira, lineal 3 está aquí, 50% de todo ese impulso vendría a ser más o menos por aquí, pero está por la parte alta, estaría en 70% más o menos, ese lineal 3. Entonces no te recomiendo que lo consideres como un buen análisis esa lineal 3. Mejor que sea el 50% por aquí, que aquí sí respeta, mira, ¿verdad? Claro, a veces va a respetar también cuando está en la zona alta, aún así, pero va a ser con poca frecuencia. Es mejor que priorices las zonas correctas, es decir, tengas un buen entendimiento de las zonas baratas y zonas caras para poder decidir y analizar también. Entonces, entendiendo esto, perfecto, continuemos. Ignoró el precio tras el retroceso, ignoró el lineal 3 y se dirige a lineales 2. Perfecto, respetó lineales 2. Pero este simplemente no es un lineales 2. Puedes verlo, no es simplemente un lineales 2 cualquiera, sino también es un lineales 3. Entonces, si tú tienes lineal 3 más lineales 2, que son un lineal 1. Entonces, esto definitivamente es una zona decisiva. Eso quiero que analices. Cuando tú marques tus zonas de lineales 2 y lineales 3, quiero que veas si realmente es lineal 1, porque puede que exista esta unión de lineales 2 con lineales 3. Entonces esa zona es más fuerte que simplemente lineales 2 o simplemente de lineales 3. Es más decisiva. Y aquí el precio se dispara con fuerza, con decisión, con dirección y tiene más fuerza, mira. ¿Por qué pasa eso? Porque el precio porque esa zona es decisiva, ¿bien? Porque se encuentra tras una acumulación. No es soporte, tampoco resistencia. Es una zona de lineales 2, decisiva. Y claro, si hubiese roto, bueno, bien, hubiese sido una cacería para que se dispare con mayor fuerza. O bien un cambio, pero sí es decisiva esa zona. Bien, y así tú vas marcando nuevamente. Aquí empieza un nuevo impulso. Tú vas marcando lineales 2, lineales 3. Bueno, aquí también un lineal 3 parece. Aquí también es un lineal 1, ¿verdad? Aunque este lineal 3 no convence tanto, bueno, así creo que es. Así es el impulso. Es un impulso, retroceso es un impulso. Aquí podríamos considerar que es un lineal 3. No es tan claro la estructura, pero también es entendible también, porque es un impulso pequeño. Un retroceso, un lineal 3. Aunque no convence tanto ese lineal 3. Pero es un lineal 1 al fin, porque aquí fue una estructura de un retroceso. También debes verlo como una forma de entender que retrocesos son más estructurales, bien, más lentos. Por eso pasa esta situación. Un impulso, un retroceso, un impulso. Es un lineal 2 más un lineal 3, un lineal 1. Retrocede, es una zona de interés total. Retrocede, boom. Bien, y así continúa. Cuando falla ese tipo de estructuras, es el cambio total. Por ejemplo, aquí. A ver, presta atención. Este vendría a ser que un rompimiento. El rompimiento ya no agrada tanto porque cuando pasa esto, cuando el precio tiene un rompimiento pequeño, se puede decidir que el mercado va a cambiar un mercado lateral o rango, o que va a ser una tendencia lenta, o que posiblemente cambie la tendencia. Cuando cambia esos ciclos de mercado, esos ciclos de fuerza tendenciales, es que algo va a cambiar, el ciclo va a cambiar en sí. Porque aquí fue una estructura normal. No es lento, tampoco rápido, es normal. Aquí sí fue rápido. Pero aquí está siendo lento. De la misma manera va a seguir marcando tus lineales 2. Este lineal es 2. Este es un impulso demasiado grande, tras un retroceso demasiado grande. Un retroceso, un impulso. Pero un retroceso, un rompimiento pequeño, retroceso. Respetó ciertamente, pero poco. Es una estructura más pequeña. Este es un lineales 3. Entonces mira, puedes ver ciertamente una unión, no de forma perfecta, pero se acercan. Los lineales 3 con lineales 2 se acercan. Si se acercan también es lineal 1. No es perfecta, pero sí es un lineal 1. Al fin y al cabo es un lineal 1. A menos que esté tan alejado como
como esto, bueno, ahí sí ya no sería tan correcto decir que es lineal 1. Pero que si se acercan, se asemejan así, entonces sí es un lineal 1. Aquí, claro, respeta un momento, después ya lo ignora. Entonces, si es que lo ignora es por una razón, porque es una zona decisiva el lineal 1. Aquí ignora, incluso rompe realmente y ya cambia, y cambia definitivamente. Y cambia seguramente hasta aquí, ¿verdad? Entonces, todo eso ya es la estructura, la lectura de estructuras, trader. Eso quiero que entienda. Es una estructura aquí lenta. Eso es definitivamente una estructura, tendencia lenta. Rompimientos pequeños, retrocesos profundos. Fue momentáneo, sí, no fue tan largo. Bueno, aunque sí, ¿no? Tiene distancia. Después ya continúa también con una nueva tendencia rápida. ¿Ves cómo cambian los ciclos de mercado? Esto podríamos decirle que es un retroceso bien profundo, grande, o que también un cambio de tendencia, porque tiene bastantes fractales, bastantes rompimientos. 1, 2, 3, 4. Bueno, 3. 1, 2, 3, 4. 3 a 4. Entonces definitivamente es una estructura bajista. Bien, de acuerdo a la temporalidad podemos decir también que es un retroceso bien profundo. Después cambia a una estructura rápida. Bueno, ya es comportamiento de la tendencia. Continuemos con la lección. Continuemos con estas lecciones. Este es un sistema de análisis completo. Los sistemas de lineales 2, 3 y 1 son un sistema completo de análisis. Los tres lineales siempre estarán en la continuidad de las tendencias, sea rápida, normal o lenta, van a estar en esa continuidad. Es definido, por ese motivo es definido como el centro del análisis técnico. La utilización de cada lineal dependerá de acuerdo a la fuerza tendencial, así como ya lo estoy hablando, dependerá la utilización de lineal 3 o lineal 2 o lineal 1 de acuerdo a la tendencia. Va a ser cambiante, sí, porque los ciclos cambian. Ejemplo, en la unión de lineales 3 sería de esta manera. Bueno, un ejemplo en la unión de los tres sistemas de lineales sería de esta manera. Ya lo vimos también. Ya sabes, ya puedes decir cómo más o menos es. Lineal 2, lineal 3 más lineales 2 unidos vendría a ser un lineal 1, ¿verdad? Un lineal 1. Un lineal 3 fue ignorado. Bien, un retroceso, un impulso, un rompimiento. Tú marcas tu lineal 3, retrocede el precio, no llegó ni mucho menos aquí. ¿Por qué? Porque fue un impulso fuerte. ¿Ves qué tipo de estructura es esta? Esta es un movimiento fuerte, ¿verdad? Es una estructura rápida, una expansión. Y este es un retroceso. Pones un lineal 3, lineales 2, el precio llegó a lineales 2 y subió fuertemente también. Y cuando retrocede, marcas nuevamente porque cuando se impulsó, creó una nueva zona donde empezó el impulso, que vendría a ser un lineales 2. Lineales 2 más lineales 3, definitivamente que un lineal 1. Entonces un lineal 1 aquí respecto precisamente, genera un nuevo rompimiento. Bueno, es un nuevo lineal 2. Aquí lineal 3 ya no hay forma de marcar, porque mira, ¿para qué vas a marcar lineal 3? Como dije, lineal 3 se marca cuando tiene coherencia, cuando está en una zona intermedia, ¿verdad? De todo un impulso, no cuando está así. Entonces aquí de la misma manera, cuando rompe o cuando cambia también, lineal 3, lineal 3, lineal 3, lineal 2. Entonces es así como vas marcando y marcando, y de acuerdo a cómo va avanzando la tendencia. Esto es un ejemplo en la unión de los tres. Ahora, entendamos los pros y contras en entender y aplicar este tema de los sistemas de lineales. En el lado de los pros es que organiza el gráfico y evita el exceso de líneas. Prácticamente te da una claridad total. Pero claro, no vayas al sobreanálisis, porque también pasa cuando analizas demasiado, llegas al sobreanálisis, vendría a ser una contra prácticamente. Trata de analizar en el mercado actual sin sobrecargar de análisis, esa es la recomendación. También te da claridad sobre zonas fuertes y débiles, por supuesto. Si es una zona fuerte, porque tiene un rompimiento pequeño, entonces si es lineal 3, es intermedia, lineal 2 o lineal 1, te dices cuál es más fuerte. Como tú ya sabes, lineal 1 es más fuerte, después lo sigue lineales 2, después lineales 3, que es la intermedia. Entonces te da a entender esa situación. También te ayuda a anticipar movimientos clave, por supuesto que sí, te dice si puede llegar a lineales 2, 3, de acuerdo a la fuerza tendencial. Es aplicable en cualquier activo y temporalidad. En cualquier temporalidad, en cualquier activo puedes analizar
con este sistema de lineal, porque este sistema de lineales forma parte de la acción del precio. Bien, en el lado de las contras sí que requiere práctica para diferenciar entre líneas principales, intermedias, indecisas, es decir, requiere práctica, y con la práctica se logra el dominio. Puede ser subjetivo, ¿sí? Los traders pueden marcar zonas distintas. Bien, el lineal 3, por ejemplo, un trader puede marcar más exacto, otros un poco más amplios las zonas. Entonces, por ese motivo es subjetivo. No garantiza resultados, quiero que entiendas esto. Es un sistema de análisis general, no una estrategia completa por sí sola. Necesitamos otras confirmaciones también de los temas que estamos aprendiendo y lo que vamos a aprender para reforzar este tema. Porque esto es un análisis general que se puede utilizar, claro, en cualquier activo, en cualquier temporalidad. Y es muy bueno para decidir, para decir que son zonas de interés y entenderlo y poder actuar en consecuencia. Pero necesitamos también otras confirmaciones para reforzar en sí todo el sistema. Si trazas demasiadas líneas, pierdes la claridad que busca el sistema. Por eso te digo, no marques de la tendencia alcista, bajista, alcistas. No te satures con tanto análisis. Prioriza marcar unos 3, 4 como máximo sistemas de lineales. Incluso solo marcar 2 nada más o 3. Los que están más cercanos al precio actual. Solo ellos. Para poder tener una claridad y no saturarme con muchos análisis. Bien, y eso quiero que entiendas sobre este punto de este tema. En resumen, hoy aprendiste que este sistema de lineales organiza tus zonas de interés en 3 tipos. Lineal 2 es la base, lineal 3 es la intermedia y lineal 1 es la decisiva. Cada línea tiene un propósito y evita el caos en tu gráfico. La clave es usar pocas líneas pero bien trazadas. Mi recomendación es esta. Si la estructura del mercado está inentendible, es mejor no forzar el análisis. De lo contrario, marcarás y entrarás en zonas que no son aptos o que son muy débiles. Este sistema de lineales es tu mapa de zonas de interés. Te dice dónde el mercado puede reaccionar. Sin él, tu gráfico es todo un caos. Con él, tu análisis es claro y estructurado. En la próxima lección vamos a hablar del juego de estructuras. Cómo usar las intertemporalidades para leer el mercado en diferentes escalas. Porque existe. Así que nos vemos en la próxima lección.